doctora. Gracias. Siendo las 10:48, damos continuación a la diligencia. Procede el despacho, resolver solicitud de nulidad planteada por la defensa a través de auto interlocutorio 011 del año 2025. Tenemos entonces el postulado defensivo en el que de preca se decrete la nulidad de la formulación de imputación llevada a cabo el 29 de enero del año 2024, toda vez que por parte del juez de control de garantías del momento se omitió verificar la legalidad de la imputación en punto a la norma aplicable para la configuración del delito imputado, atendiendo que con ello se violentaron garantías fundamentales como el debido proceso por la no aplicación del principio de legalidad y de favorabilidad. Insiste en que en este caso se cumplen los requisitos fijados por la jurisprudencia en punto a verificar si se encuentran o no cumplidos las condiciones para que sea posible la aplicación de la favorabilidad, haciendo hincapié que conforme lo planteado por la Fiscalía en los hechos jurídicamente relevantes en la correspondiente imputación, se considera el quebranto o haber incurrido en las conductas imputadas de prevaricato por acción y celebración indebida y celebración sin cumplimiento de requisitos legales, toda vez que en la suscripción de la resolución por la cual se le imputa acusación, se le formula imputación, resolución número 4182-010-21-096 del 2020 de fecha 25 de agosto del año 2020, proferida por el señor Marco Aurelio Vera Díaz, y de manera posterior la celebración del contrato interadministrativo número 4182-010-26-1392-2020 del 26 de agosto del año 2020. No se tuvo en cuenta que si bien inicialmente el planteamiento de la Fiscalía es que con dichos actos administrativos se desconoció lo planteado o lo determinado en el acuerdo 034 del año 1999, por medio del cual se adopta el Estatuto Orgánico para la Empresa Industrial y Comercial de Cali en Cali, que a su vez modifica el Acuerdo 14 de 1996 y se fija en su artículo cuarto el objeto social de la empresa. Ese acuerdo fue modificado de manera posterior por acuerdo 0489 de 2020, modificando dicho artículo cuarto, en el cual incluye dentro del objeto social prevalente de la empresa la prestación de todos los servicios públicos domiciliarios contemplados en la ley 142-143 de 1994, de allí que no habría restricción alguna para entender incluido dentro de ese objeto social la prestación del servicio de alumbrado público, lo cual conlleva a que se torne atípica la conducta por la cual fue imputada. Esa, en síntesis, el planteamiento de la defensa, que al haber perdido vigencia ese acuerdo de 1999 y ser habilitada la prestación de servicio que se echa de menos por parte de la Fiscalía de manera posterior en el año 2020, hace o torna atípica la conducta, situación que no fue verificada en su momento por parte del juez de control
de garantías y que de continuarse con la actuación en esas condiciones implica no solo la vulneración al debido proceso de sus representados, sino además el desgaste de la administración de justicia, aclarando que el juez se encuentra facultado para que en esta etapa procesal se realice el control y se restablezcan las garantías quebrantadas. Por su parte, la Fiscalía se opone al planteamiento de la defensa, indicando que el principio de favorabilidad debe, si bien reconoce que debe tenerse en cuenta en la forma en que ha sido planteada por la defensa, corresponde a valoraciones para una etapa posterior y que ello será objeto de debate precisamente en el desarrollo del juicio oral, toda vez que en su criterio se cumplió con las preceptivas o requisitos de lo que implica la formulación de imputación y ello conllevó a que por parte del juez de control de garantías se impartiera validez o se diera surtida la formulación de imputación. Planteamiento de la Fiscalía, que es coadyuvado por el señor representante del Ministerio Público, quien indica que frente a las dos posturas en controversia no se evidencia ningún quebrantamiento del debido proceso en los términos como lo plantea el señor defensor, toda vez que tratándose de contratación administrativa, debemos dar aplicación al principio de irretroactividad de la ley, contrario a lo que ocurre en materia penal, toda vez que se deben tener en cuenta las normas vigentes al momento de la contratación estatal, encontrando que se encuentran reunidas las condiciones suficientes para tener surtida en debida forma la correspondiente formulación de imputación, oponiéndose igualmente al decreto de la nulidad. En este caso, entonces, el despacho, una vez escuchadas las correspondientes argumentaciones, tendrá que el problema jurídico que se debe a resolver por parte del despacho es determinar si es viable, si es posible jurídica y procesalmente decretar la nulidad de la formulación de imputación y si en este caso de manera concreta ello es posible atendiendo la tipicidad de la conducta que plantea la defensa al no haberse aplicado el principio de legalidad y de favorabilidad por parte en la formulación de imputación. La tesis del despacho es que en efecto es posible de manera excepcional y cuando la situación lo requiere, la declaratoria de la formulación de imputación cuando con ello se quebranten de manera evidente derechos fundamentales como el debido proceso. Y ello es posible precisamente por la labor o función que debe cumplirse en esta etapa procesal. Empero, frente al problema jurídico de si es posible en esta oportunidad de manera concreta decretar la nulidad de la formulación de imputación por lo expuesto por la defensa, desde ya el despacho advierte que su petición será despachada de manera desfavorable, tal como pasa a argumentarse. En primer lugar, en lo que tiene que ver con lo que rige la normatividad que rige frente a la declaratoria de nulidad de lo actuado, se tiene como referente decisión del 13 de abril del año 2021 a EP 037-2021 radicado 00352 y decisión
SP 835-2024, radicado 64633 del 17 de abril del año 2024. En esta última, en efecto, decisión bien interesante en la que se plantea, en efecto, no solamente si es viable esa declaratoria de nulidad, tanto de la formulación de imputación, incluso de la formulación de acusación, sino que igualmente se fijan o se dan los derroteros en qué momento es posible dicha declaratoria de nulidad. En este caso vemos que si bien la defensa ha presentado la solicitud de nulidad en el momento procesal oportuno para ello y que se ha dispuesto por parte del legislador, no obstante, no se cumplen precisamente con las previsiones del artículo 458, 455 a 458 de la ley 906 de 2004. Esta funcionaria es del criterio que en efecto, tal como se plantea en esta decisión última citada, el juez de conocimiento está facultado en este estadio procesal para realizar ese control frente a la formulación de imputación cuando ello así se requiera. Y enhorabuena la decisión de la Corte Constitucional en la sentencia SU 360 del 29 de agosto del año 2024 plantea precisamente este tema álgido frente al control que puede realizarse o no, tanto por parte del juez de control de garantías como por parte del juez de conocimiento. Una vez la Corte Constitucional hace el desarrollo frente a las diferentes posturas o posibilidades con que se cuenta, acoge la que indica que es deber de los jueces, en algunos casos, realizar un control material más o menos amplio de los actos de imputación o acusación en temas como la tipicidad, la legalidad o la vulneración al debido proceso. De allí entonces que se estaría habilitado por parte, o estaría habilitada esta funcionaria como juez de conocimiento para realizar ese control que ha pretendido o que pretende la defensa se realice en este momento, precisamente en aras de evitar lo que él plantea y lo que se plantea en esta decisión, y aún en estudio y en desarrollo frente a las consecuencias de su puesta en práctica en el día a día en los despachos judiciales, advirtiendo sí igualmente en esta decisión que ese control por parte del funcionario no puede ser desmedido ni caprichoso, sino que tiene que darse precisamente en cumplimiento de ese rol que ha sido asignado. Se insiste que no se cumplen con esos presupuestos para la declaratoria de nulidad y frente a las causales de nulidad y los principios que rigen tanto su petición como su declaratoria, en decisión del 13 de abril del año 2021, de una manera muy concreta, la Corte indica o hace referencia nuevamente a los principios que deben tenerse en cuenta al momento de la solicitud y de la declaratoria, los cuales resultan de obligatoria observancia, entre ellos, abro comillas, por ende se debe determinar si el dislate procesal denunciado existió, acreditación, si es sustancial y afecta las garantías de los sujetos procesales o desconoce las bases fundamentales del debido proceso, trascendencia, si el acto irregular cumplió con su finalidad, instrumentalidad, si fue de alguna manera coadyuvado, protección o consentido expresa o tácitamente por quien lo alega, convalidación,
y si el mismo es solo saneable a través del remedio extremo de la nulidad, residualidad. Pese a lo informado, cierro comillas, pese a lo que aduce el señor defensor, que en su momento en la audiencia de formulación de imputación se hizo el comentario que la imputación era un total error. De lo actuado en esa oportunidad, el 29 de enero del año 2024, no se planteó esta situación, siendo ese el escenario propicio y dispuesto igualmente por el legislador. Si bien no se desconoce por parte de esta funcionaria que debido a la práctica judicial y al concepto que se tiene, que al ser un mero acto de comunicación por parte de la Fiscalía, no estarían habilitadas las partes ni el juez de control de garantías para hacer ningún tipo de intervención. Dicha práctica y dicha facultad, precisamente con esta decisión de la Corte Constitucional, requiere que se reevalúe precisamente la intervención que puede darse tanto por la defensa como por parte del juez de control de garantías en esa etapa procesal. Y ello no ocurrió aquí en la audiencia de formulación de imputación en modo alguno. Se hizo referencia o se tocó el tópico de la favorabilidad que ahora expone el señor defensor. Y si bien es cierto, no fue quien participó en esa diligencia, debe asumirse la tarea defensiva en el estado en que se encuentre la actuación, sin que por ello entonces sea dable habilitar un nuevo espacio para lo que bien pudo realizarse desde su inicio en la audiencia de formulación de imputación, con lo que si bien en principio podría pensarse que sea convalidado dicha actuación, esta funcionaria es del criterio que cuando en efecto en la audiencia de formulación de imputación se incurre por parte de la Fiscalía en la imputación de una conducta atípica, pues no tendría sentido el avance de la actuación y podría ser viable esa declaratoria, pero en este caso, señor defensor, su planteamiento está orientado de manera concreta a que con la pérdida de vigencia del acuerdo que fija el objeto social de Cali, que es a partir del cual la Fiscalía finca su teoría que se incurrió en los delitos imputados. En su misma intervención, señor defensor, reconoce que en efecto el acuerdo que insiste fue derogado, estaba vigente para el momento de la ocurrencia de los hechos, en este caso, en el momento en que se profirió tanto la resolución del 25 de agosto del año 2020, que justifica la contratación directa o ese contrato interadministrativo, así como el momento de la correspondiente suscripción del contrato interadministrativo del 26 de agosto del año 2020. No desconoce esta funcionaria lo complejo que pueda resultar frente a toda la temática de contratación estatal, frente a la remisión de las normas tratándose de un delito en blanco, tal como lo expuso tanto la defensa, fiscalía y ministerio público, pero este último sí da una pauta
que debe reconocerse y debe aplicarse, y es en punto a la favorabilidad que se debe reconocer en materia penal, que en efecto, tal como lo plantea el señor defensor, cuando ello ocurre de manera posterior, una norma favorable o que incluso torna típico la conducta, pues así deberá reconocerse, pero en este caso concreto se está haciendo referencia precisamente al acuerdo con que la Fiscalía podría anticiparse desde ya, no como un hecho jurídicamente relevante, sino como ese hecho indicador del que desprende el dolo o el conocimiento directo que para el momento de la expedición de la resolución 25 de agosto del año 2020 y de manera posterior el contrato el 26 de agosto del año 2020 no se encontraba dentro del objeto social de Encali esa prestación del servicio de alumbrado público, que es lo que será el objeto de debate en esta actuación. No puede entonces pretenderse por parte de la defensa que el hecho que de manera posterior a la suscripción de los actos administrativos que se califican, en este caso, con las conductas que ha indicado el señor fiscal, mantendrá la calificación que se realizó en la imputación de prevaricato por acción y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, sea entonces o que opere de manera automática esa atipicidad en los términos que él plantea, toda vez que al habilitarse de manera posterior el objeto social con la inclusión del servicio de alumbrado navideño, que fue lo finalmente contratado, se quiere entonces hacer ver que el delito ha desaparecido, cuando precisamente ese es el objeto de discusión y de debate, sin que pueda entonces entrarse de manera anticipada a concluir como lo hace la defensa, que ello torna totalmente atípica la conducta. De allí entonces que, atendiendo precisamente ese principio que regula la contratación estatal, que debe tenerse en cuenta precisamente las normas vigentes al momento de la celebración o expedición del acto administrativo, no se decreta la nulidad, y en mérito de lo expuesto, el Juzgado Décimo Penal del Circuito, con funciones de conocimiento de la ciudad de Cali, Valle del Cauca, resuelve no decretar la nulidad de la formulación de imputación realizada ante el Juzgado 21 Penal Municipal de Cali, con funciones de control de garantías el 29 de enero del año 2024 en contra del ciudadano Marco Aurelio Vera Díaz, por no encontrarse vulneración al debido proceso en aspectos sustanciales y se da el cumplimiento de los requisitos a lo normado en el artículo 445-448 del rito procesal. Advirtiendo sí desde ya, señor defensor, señor fiscal, que en lo que tiene que ver con los hechos jurídicamente relevantes, será ello debatido en su momento en la etapa procesal que continúa, que es las observaciones, aclaraciones o adiciones al escrito de acusación. Y allí, en punto a este tópico, se hará el debate que corresponda y el despacho igualmente tomará la determinación que en derecho corresponda,
al momento de definir si en efecto se encuentran o no cumplidos los requisitos del artículo 337 del rito procesal. Ello será objeto de debate en la próxima etapa. De allí que al inicio de la intervención del señor defensor se solicitó que delimitara lo que era objeto de su postulado y el pronunciamiento que ha hecho al despacho. De la presente decisión, entonces, corro traslado para la interposición de recursos. Señor fiscal. Fiscalía sin recursos. Señor defensor. Su señoría, este defensor interpondrá el recurso de apelación. Señor representante del Ministerio Público. No se interpone recurso alguno, señora juez. Muy amable. Ante la interposición de recurso, señor defensor, atendiendo igualmente lo normado en el artículo 178 del rito procesal, no es suficiente, doctor, con que se repitan o se reiteran los planteamientos de la solicitud inicial o que los mismos sean adicionados. Se requiere que en efecto se ataque la decisión y se den los argumentos por los cuales el superior debe revocar la decisión del despacho. Entonces, con ese propósito, tiene el uso de la palabra. Gracias, su señoría. Honorable tribunal. Sin duda alguna, esta defensa no puede estar de acuerdo con la decisión de la honorable juez décima penal de conocimiento, sin duda alguna, respetando profundamente su visión jurídica, pero eso no quiere decir que nos apartemos de su posición. Cuando la juez de primera instancia comienza a plantear el debate, y creo que es algo muy interesante, y que recientemente tanto la Corte Suprema de Justicia como la Constitucional creo que han hecho mucho hincapié precisamente en esa facultad de control, tanto material y no solamente formal, de la imputación. En ese sentido, la juez de primera instancia acierta, es decir, que ella sí tiene la posibilidad de hacer ese control más o menos amplio de lo que es la imputación. Incluso, aquí yendo ya un poquito más a mi argumento de disenso, verificar con profundidad los parámetros de la tipicidad. Así las cosas, también la juez de primera instancia lo resalta y también argumenta que estaría facultada precisamente para verificar el tema de tipicidad. ¿Cuál es el motivo de disenso profundo? Y es que ella considera que aquí no ha existido un quebrantamiento profundo o sustancial de las garantías fundamentales de mi prohijado, tema en el cual no puedo estar de acuerdo. Y esto con fundamento en diferentes bases de la decisión del auto de la juez de primera instancia. Y entonces dice que primero no se reúnen los requisitos completos para la solicitud de nulidad. Y el primer tema que toca de manera sustancial es la convalidación del acto de imputación. Y en esto, honorables magistrados, voy a hacer una referencia muy concreta. Y es que la convalidación no se ha entendido como un acto taxativo de disenso frente a todas las circunstancias, tanto fácticas como jurídicas, de la imputación. La convalidación lo que quiere decir es que la persona, en este caso el imputado y en su momento el indiciado, antes del pronunciamiento, pueda expresar cualquier manifestación en torno a la pretensión de la Fiscalía. Ahora bien, aquí se dejó sentado, tanto por el abogado defensor como por mi representado, que precisamente no estaban de acuerdo con la imputación y que en el momento adecuado lo iban a desvirtuar. Y ese momento adecuado, como lo establece la ley 906, precisamente hace alusión a la posibilidad de solicitar una nulidad de la imputación en la audiencia de acusación. Ahora, en el juicio no se desvirtúa la imputación. En el juicio se desvirtúa la pretensión acusatoria dada del producto de depuración de una acusación
y de unos alegatos conclusivos. Ahí sí se puede manifestar el hecho de que esa manifestación podría estar guiada entonces en sede de juicio, pero no. La manifestación concreta que hace tanto el togado en su momento como mi representado es referente a la imputación. Y además, también el procesado, Jorge Iván Ospina, hace una relación más concreta frente a que hay un hierro o un error en la imputación y que más adelante eso lo van a demostrar. Y ese más adelante, honorables magistrados del tribunal, precisamente es esta etapa, que es la concebida por la ley y la jurisprudencia para poder solicitar la nulidad de la imputación, como muy bien, y en eso sí acierta la juez de primera instancia, se puede hacer al inicio de la audiencia de imputación. Así las cosas, que la convalidación no se puede limitar a que de manera expresa, tácita, se comience a formar el debate de manera prematura frente a lo que se va a discutir en una eventual nulidad de la imputación, sino simplemente dejar la consigna que precisamente no se está de acuerdo con ese acto de comunicación y que en su momento se interpondrán las acciones jurídicas o las herramientas permitidas por la ley para que se pueda, sin duda alguna, poder solicitar una nulidad. Y bien es cierto que incluso la esencia de la audiencia de acusación trae un parámetro más asentado, sin duda alguna, a lo que se conoce como las aclaraciones del escrito de acusación. Por eso es el momento adecuado para solicitar esa nulidad. Por lo tanto, consideramos desde esta bancada defensiva que sin duda alguna se cumple con el requisito que la juez de primera instancia extraña y que tal vez no le da una denotación tan amplia como la jurisprudencia lo ha reconocido. Después entonces de hacer esa interpretación de que se convalidó la actuación, cosa que he dicho que no estamos de acuerdo, comenzó la juez de primera instancia a hablar sobre el acuerdo y la vigencia del acuerdo, es decir, el 034 versus el acuerdo del año 2020. Y entonces acá lo que dice la juez de primera instancia es que en los hechos jurídicamente relevantes relatados por la Fiscalía, la mención al acuerdo del 2020 lo que quiere es probarse como un indicio o como un hecho indicador, en palabras textuales de la juez de primera instancia. Y claro, aquí hay una gran diferencia frente a lo que es un hecho indicador versus lo que es un hecho jurídicamente relevante versus lo que es un medio de prueba. Y creo que en esto sí se equivoca la juez de primera instancia, porque si se lee con detenimiento, o más bien, se escucha con detenimiento la imputación de la Fiscalía, el acuerdo 2020 no lo supone como un hecho indicador, sino lo supone como un hecho jurídicamente relevante para probar nada más y menos un elemento estructural del tipo que es el subjetivo. Sin embargo, frente a ese planteamiento de la nueva norma, ¿cuál es el defecto que esta defensa predica, omitió el juez de primera instancia, el juez de garantías? Y es precisamente que la misma Fiscalía, en el hecho jurídicamente relevante, advierte, deja en evidencia de forma palmaria que el acuerdo del 99 fue derogado por el acuerdo del 2020. Es decir, que el acuerdo 034 ya no tiene ningún efecto y que el acuerdo 0489 tiene vigencia. Y esa vigencia, sin duda alguna, tiene que llamar a la reflexión del juez de control de garantías. ¿En qué sentido? En que no es cierto que al ser un hecho indicador, como lo dice la juez de primera instancia, entonces nos abroguemos o nos limitemos el debate de la ley o la vigencia de la ley penal solamente en el juicio. Porque esto no es un debate a la final de un elemento probatorio
o de si el hecho jurídicamente relevante de la Fiscalía tiene una fundamentación fáctica, sino estamos hablando es de la estructuración básica de los delitos. Y frente a eso, entonces, entra sin duda alguna toda la plataforma jurisprudencial de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, porque aquí no se puede, a ver cómo decirlo sin que esto no suene apático, que los jueces de control y garantías sean totalmente ajenos a las garantías constitucionales. Doctor, un momento, por favor, que la señora juez presentó fallas en su conexión. Con mucho gusto. Señor defensor. Su señoría, la escucho. Doctor Julián, discúlpeme, doctor, no me sacó la plataforma. Si puede retomar. No se preocupe. Doctor. Claro que sí, su señoría, no se preocupe, no hay ningún inconveniente. Entonces, más de que ella es... Disculpe, doctor. ¿Se dio cuenta en qué momento me sacó la plataforma para que retome desde allí? Sí, su señoría, no hay ningún problema. Muchas gracias, doctor. No, vale, señor, gracias. Continúe. Con mucho gusto, su señoría. Así las cosas que no puedo estar de acuerdo respetuosamente con la posición de la juez de primera instancia en que este debate que se está planteando en sede de nulidad es un debate que se debe dar en sede de juicio. ¿Y por qué no? Porque creo que estas decisiones recientes de la Corte Constitucional, las mismas que utilizó la juez de primera instancia, creo que están llamando la atención de la judicatura para que la administración no entre en un desgaste innecesario de todo el aparato jurisdiccional. ¿En qué sentido? En que si de manera inicial, de manera temprana, los jueces, tanto de garantías como de conocimiento, pueden advertir de forma palmaria una incidencia grave en la afectación de derechos fundamentales, pues hay que tomar decisiones de manera inmediata. Y es que cuando uno mira, honorables magistrados del tribunal, la argumentación, la cual no voy a repetir, los invito y que también haga parte de este alegato, la línea jurisprudencial que pude esgrimir al inicio de mi intervención. Lo que dice tanto la Corte Constitucional como la Corte Suprema de Justicia es que la aplicación del principio de favorabilidad tiene que ser de aplicación inmediata. Entonces, ¿qué es lo que estamos poniendo en riesgo? Y es que la decisión de la juez de primera instancia lo que nos sugiere es que este debate lo demos en el juicio, yendo en contravía precisamente del imperativo constitucional que demanda en ese precedente jurisprudencial, donde dice que frente a una advertencia de favorabilidad de leyes penales se debe aplicar de manera inmediata ahora, sin distinción, lo dice la Corte Constitucional, de la etapa del proceso donde nos encontremos. Y en esto quiero hacer hincapié. Corte Constitucional, decisión 225 del año 2019, y abro comillas. En relación con su naturaleza de derecho fundamental de aplicación inmediata y su carácter intangible, ha explicado esta Corte que tales atributos implican que puede exigirse o solicitarse su aplicación en cualquier momento, dice la Corte Constitucional, y esto en concordancia
con decisiones de la misma Corte Suprema de Justicia, SP 568, 2022 y 60-207 de este tribunal. ¿Por qué hago referencia a esta decisión de la Corte? Porque, en mi opinión, no se puede diferir una discusión de aplicación del principio de favorabilidad al juicio cuando la misma Corte Constitucional le exige a la Judicatura que de manera inmediata se deben tomar decisiones frente a una norma favorable en el ámbito penal. Y lo que le estamos pidiendo a la juez de primera instancia es precisamente que haga ese análisis. Análisis que la juez considera no debe hacer en este estado procesal porque piensa que debería ser un tema que se agote en el juicio oral. ¿Cuál es el inconveniente de esa reflexión jurídica? Que creo que la juez de primera instancia asienta su decisión en una línea muy legalista, demasiado legalista, es decir, dentro de los derroteros de la ley 906, pero creo que no le da una ponderación máxima o mucho más ponderada en materias de derechos fundamentales a la interpretación constitucional y también jurisprudencial de la Corte Constitucional frente a este tipo de pedimientos. Porque en mi concepto, creo que no es admisible que la Corte Constitucional indique que se debe resolver estos dilemas de forma inmediata, pero que en la decisión de primera instancia se nos diga que este debate vamos a tenerlo en el juicio. Claro, que eso sí afecta a garantías fundamentales, porque lo que está pasando es que no le estamos haciendo caso a ese imperativo constitucional que nos trae la Corte Constitucional, teniendo en cuenta que esas decisiones son de obligatorio cumplimiento y aparte son erga omnes, es decir, aplica para cualquier caso. Y aquí entonces estamos frente a la esencia de una audiencia de acusación donde además de ser permitido plantear este tipo de nulidades, también se observa que la línea de la Corte Suprema de Justicia también ha dicho que se pueden valorar defectos de la tipificación. Claro. En primera instancia nos dice que aquí el fiscal tiene cierta potestad para hablar de la tipificación, ¿sí? Y entonces se dice que eso va a ser el objeto de discusión en el debate, pero lo que se olvida es que no se ha tomado ninguna decisión como lo demanda la Corte Constitucional en lo que tiene que ver con la aplicación o no. ¿Qué se hizo en esta solicitud de nulidad? Precisamente que la juez de primera instancia valorara con los 3 requisitos exigidos por la Corte Suprema de Justicia si hay aplicación o no hay aplicación ahora. Esto no quiere decir que se adelante el juicio. Lo que nosotros estamos pidiendo es que se verifique la adecuada tipificación de la pretensión que está manifestando la Fiscalía en su imputación. Y miren una cosa también particular, honorables magistrados, porque la honorable juez de primera instancia dice que la aplicación de la favorabilidad no aplica de manera inmediata. Y que como no aplica de manera inmediata, entonces no se puede concluir una atipicidad. Y sin duda alguna, es que no puede aplicar de manera automática. Y precisamente esa es la solicitud de esta nulidad, la aplicación de la favorabilidad. Y eso solamente le concierne a la judicatura, es decir, o sea, al juez de control de garantías que no lo hizo en su momento, o sea, al juez de primera instancia, es decir, de conocimiento, que tampoco lo hizo, considerando que es un debate de fondo que se debe evacuar en el juicio. Así las cosas, que no podemos estar de acuerdo con esta afirmación, porque a la final, si no se hace entonces un análisis profundo del pedimento, pues no podemos establecer si tenemos o no la razón. Precisamente es el debate, y es un debate de tipicidad.
Y es un debate de tipicidad que sin duda alguna nos ha dicho la jurisprudencia que se puede hacer en este momento. Por eso, digamos que nuestro disenso respetuoso es que la juez de primera instancia sí se tenía que pronunciar hoy frente a los efectos de la favorabilidad de la norma posterior. ¿Y por qué esto es importante? Porque en el derecho penal, cuando hablamos de tipos en blanco, que es la parte objetiva que nos demanda la ley y la jurisprudencia, hay un factor esencial y es las normas de remisión. Y diferente como lo sostuvo el procurador en su intervención, cuando una norma administrativa no tiene ninguna referencia en lo que tiene que ver con el derecho penal, pues sin duda alguna no es retroactiva. Eso es una lógica jurídica básica. Pero cuando la norma administrativa de contratación hace parte del núcleo de la tipicidad del derecho penal, claro que tiene repercusiones y sin duda alguna, como bien se ha reconocido por la jurisprudencia, sí tiene efectos en temas de retroactividad porque es una norma que se entiende como unidad de imputación. Eso no se puede desconocer. Entonces, cuando tenemos claro cómo se conforma el elemento objetivo en la tipicidad, en el delito de prevaricato y contratos sin cumplimiento de los requisitos, pues nos preguntamos, ¿y esa norma con la cual va a cabalgar la Fiscalía su tesis está hoy vigente? Ese es el interrogante y la respuesta es absolutamente no. Y entonces lo que uno tiene que comenzar a analizar es, ¿y eso no quebranta los derechos fundamentales del procesado? Que frente a una norma derogada se cabalgue en una tesis que no va a tener ningún éxito en la acusación, y también en el juicio. Tenemos que esperar el desgaste de un proceso penal para poder reconocer la aplicación de la favorabilidad en un proceso. La respuesta es no. Si ello se puede resolver esencialmente como garantía de derechos fundamentales en esta etapa, se debería reconocer sin dubitación alguna. Así las cosas. Esto, su señoría, no es un debate del juicio. Y la otra línea donde basa su decisión la juez de primera instancia dice que la imputación está hecha con base en la norma vigente al momento de cometer los hechos. Sí, y que entonces eso va a ser la discusión. Digamos que ese no es el debate que se plantea la nulidad. Lo que se plantea es que esa norma hoy no está vigente. Y frente a la no vigencia de esa norma, debe haber un pronunciamiento de la judicatura, como bien lo dice la jurisprudencia. Eso, digamos, que es realmente lo que este defensor solicita amablemente del tribunal. Y aquí entonces termina la juez de primera instancia diciendo que frente a esa línea de sustentación de su auto, que no encuentra la vulneración al debido proceso en materia sustancial. Y aquí sí hay una violación al debido proceso. Porque, como también lo dije en mi interpretación inicial, frente a la connotación de este derecho fundamental, vuelvo a mencionar la jurisprudencia de la Corte Constitucional, es decir, interpretación constitucional, la C-225-2019, dice que este principio, abro comillas, está erigido por nuestra Carta en un principio supralegal, en una garantía constitucional como uno de los derechos supremos reconocidos a la persona humana frente al poder del Estado. Es un derecho supremo que vamos a limitarnos hasta el juicio para reconocerle ese derecho supremo al procesado. Y continúa diciendo la Corte Constitucional. El debido proceso es un derecho de estructura compleja que se compone de un conjunto de reglas y principios. Así, por ejemplo, el principio de favorabilidad. Ahora, si nos dice que este principio hace parte del debido proceso, ¿por qué su debate vamos a relegarlo al juicio? En este orden de ideas, lo que nos dice la Corte Constitucional es que si es un tema que está atado al debido proceso, el momento de discusión y aprobación o no del pedimento de nulidad tiene que ser en este momento y no en la audiencia de juicio, porque estamos hablando de garantías constitucionales.
en concordancia con el artículo 29, y dice, en materia penal, la ley favorable se aplicará de preferencia a la restrictiva. No es un tema, repito, de debate de juicio, sino es un tema precisamente de garantías fundamentales. En estas ideas, honorables magistrados, solicito, con el respeto acostumbrado, y también tengo que advertirlo, con el respeto profundo de la decisión de la juez de primera instancia, que se revoque su decisión y en reemplazo de ella entonces se decrete la nulidad del acto de imputación de la Fiscalía, precisamente por violentar el debido proceso en sus aristas, en el principio de legalidad, por imputar un hecho atípico en factor de favorabilidad y también precisamente sujeto a este derecho, violación del principio de favorabilidad. Muchas gracias, honorable tribunal, también a la juez de primera instancia y mis colegas, al señor fiscal, por su paciencia y su tiempo. Señor fiscal, tiene el uso de la palabra como no recurrente. Muchas gracias, señoría. La Fiscalía General de la Nación se dirige a los honorables magistrados del Tribunal Superior Sala Penal del Circuito de Cali para, como no recurrente, deprecar la confirmación del auto 011 de la fecha a través del cual la señora juez 10º penal del Circuito con funciones de conocimiento de Cali dispuso no acceder al decreto de nulidad así deprecado por el togado de la defensa del señor Marco Vera. Lo primero, fuerza es advertir que a pesar de esfuerzos presentes por el togado de la defensa en querer adecuar situaciones de adecuación típica a afectación de garantías y debido proceso en aras de acompasarse en aquello taxativo que exige el artículo 458, como es la petición de nulidades expresamente así definidas en el 455, 56 y 57. Lo cierto es que lo que se pretende es, a través de ese amparo no presente de nulidad, reprochar una adecuación típica, reprochar un análisis, o mejor, una confrontación de hipótesis delictivas en sede a elementos materiales probatorios sobre los cuales se edificó una inferencia. Pues bien, lo primero, como lo indicó el ACO, claramente se tiene que, en efecto, y se insiste, lo que el señor defensor postulante trae a colación en esta oportunidad, en nulidad, es algo propio de los alegatos conclusivos, en sede al cual hará las valoraciones y edificaciones de si el comportamiento enrostrado como teoría por la Fiscalía corresponden o no al modelo comportamental así desarrollado por su representado, en sede a lo cual en efecto se llegará en sede de responsabilidad si se cumplen esos factores de tipicidad objetiva y subjetiva para los tipos penales que corresponden. No quiere este delegado entrar y depreca al honorable tribunal no entrar en ese análisis que quiere fuerza el peticionario anticipadamente y como desafortunadamente en sede a decisión en primera instancia se adentró en análisis y valoraciones que serán objeto de esas hipótesis delictivas. Digo eso por cuanto no es este sede para indicar si el acuerdo o aquel acuerdo correspondía o estaba en vigencia para el momento en que se profirió una resolución por parte del señor Marco Vera, razón por la cual la Fiscalía General de la Nación consideró como hipótesis delictiva haber con su actuado proferido acto manifiestamente contrario a la ley. ¿A cuál ley? A la ley vigente para el momento de la resolución. No a leyes posteriores, acuerdos, no.
a la disposición vigente para el momento. Pero véase cómo lo pretendido por la defensa es entrar entonces a que tu hipótesis es que el señor Vera suscribió un acuerdo en la fecha tal donde no estaba vigente y la fiscalía dice que no lo suscribió en esa fecha, que nos lo suscribió con otro acuerdo. Eso fuerzas a aceptar es un debate probatorio que la fiscalía tendrá que demostrar que Vera suscribió una resolución amparada en una normativa que no lo facultaba para ello. Y a su turno el defensor indicará que con su representado sí profirió una resolución amparada en una norma que sí lo facultaba para ello. ¿Qué es eso? Un debate probatorio. Por más de que se quiera desdibujar, por más de que se le quiera dar el planteamiento de favorabilidad, de legalidad, aquí estamos frente a un debate probatorio. Como lo indicó bien el ACU, no es el escenario para ello, pero es lo pretendido y lo que está llevando, como se ha indicado, que el hecho jurídicamente relevante, que el hecho indicador, completamente descontextualizando el sistema, trayéndolo a una etapa que no corresponde. Es esa la razón, una, para que este delegado insista en que no deviene esa nulidad frente a los argumentos así presentados, como a bien lo dispuso la juez en primera instancia. Los tipos penales que se adecuaron claramente en su descripción normativa indican del contrato sin cumplimiento de requisitos legales. El que se celebre contrato sin observancia del cumplimiento de los requisitos legales esenciales. ¿Cuáles? Entonces, pretende la defensa que en una adecuación típica se diga que no observe los futuros. No, es que en contratación lo que quiso decir el señor Ministerio Público es que la ley vigente a la celebración del contrato es la que vincula, punto. No favorabilidad, que porque hay incidencia penal, no. En materia de contratación, la ley vigente es la que vincula a las partes. O si no, imaginémonos la incertidumbre jurídica. Cuando celebramos un contrato hoy, mañana resulta que la ley se profiere una ley que en algún sentido cambia, que es lo que pretende la defensa en sede de nulidad que se interprete, ¿no? Se adecuó un contrato sin cumplimiento de requisitos legales por cuanto para el día en que se celebró el contrato no se cumplía, conforme tesis de la Fiscalía, ese requisito legal esencial que estaba para ese día establecido. ¿Cómo? Que se vulneró esa ley, disposición de orden legal que estaba vigente para el día en que se suscribió el contrato. Pero vean cómo, por más de que se quiera y evitar, pues es que la judicatura, como este delegado, tiene que hacer una discrepancia de orden probatorio en sede a una nulidad cuando se insiste no corresponde. Que si bien es cierto, indicó el postulante en nulidad que ha sido decantado y en efecto así lo es, que no desconociendo que es un problema inminentemente, el control que los jueces realizan a las imputaciones y a las acusaciones, sí, y eso lo participa este delegado. Y me conocen porque aquí hay personas que están conmigo en otras actuaciones. Imputo cuando considero que hay inferencia. Yo no vengo, como dice el defensor, a generar desgastes innecesarios. Sería el perjudicado, sería yo. No, yo imputo cuando hay inferencia. Y la teoría de la fiscalía es que considero que hay inferencia razonable. Y voy en acusación porque considero que hay probabilidad de verdad. Y iré a juicio porque considero que hay certeza. Pero no aquí porque aquí en sede a la argumentación también se trató de decir que es la fiscalía entorpecer la justicia y generar desgastes innecesarios, no para el caso, o por lo menos no con este delegado. Y retomando, se dice que sí, ese control, pero cuando esa tipicidad es abrupta, es evidentemente desproporcionada con ese hecho jurídicamente relevante. Ahí hay el control. Ahí es cuando se le permite, conforme cede a constitucionalidad, Corte Constitucional y Suprema Justicia, a los señores jueces entrar
en ese control material de la imputación y acusación. Pero no simplemente porque la defensa, como siempre lo será, no comparte los postulados o la hipótesis delictiva de la Fiscalía, entonces, con su contradictor como es la defensa, en ese sentido, entonces, control material no. Si claramente se expone, como en efecto se expuso en imputación, y como está soportado en el escrito de acusación, uno a uno el hecho jurídicamente relevante, el cómo, el cuándo, el dónde, quiénes, pues lo restante será, y del resorte de la Fiscalía, probar ello en sede a juicio y la defensa decantarlo en sede a contradicción. Es por ello que la Fiscalía insiste a los honorables magistrados confirmen la decisión de no decretar la nulidad deprecada por el togado de defensa de Marco Vera, dejándose precisión para que se tenga en cuenta que en alguno de los apartes dijo el peticionario en nulidad la bancada defensiva, cuando aquí solamente se tiene que es una postulación de un defensor, no de la bancada, por lo cual de manera alguna, por lo menos ninguno otro postuló nulidad, por lo menos en sede a la decisión, será no en bancada defensiva lo postulado, sino en sede a lo postulado por el defensor de Marco Vera. Muchas gracias. Señor representante del Ministerio Público, como no recurrente. Gracias, señora juez. El Ministerio Público solicita a la segunda instancia confirme la decisión tomada por la señora juez 10ª penal del circuito de Cali de no decretar la nulidad dentro del presente asunto a partir de la audiencia de fundación de imputación. Y ello porque realmente dentro de la decisión tomada y el objeto de apelación que nos trae el señor abogado de la defensa, su inconformidad, radica en que en la diligencia de audiencia de formación de imputación se formuló cargos por un comportamiento totalmente atípico, y ello en virtud a que no se dio aplicación también al principio de favorabilidad. Claro, no escucho, mi amor. Por favor, apagar el micrófono. Y en ese orden de ideas vemos... La interrupción. Disculpe, doctor, continúe. Y en ese orden de ideas observamos entonces que traemos a debate en el sede de audiencia de formulación de acusación temas antagónicos que no podrán resolverse en este momento procesal, porque como bien lo indicó la señora juez, nos estaríamos anticipando a una decisión ya que es propia del juicio oral. Plantear el principio de retroactividad en sede de la sede de la audiencia de formación de imputación y también en sede de la audiencia de acusación sobre unas circunstancias fácticas que serán objeto de debate probatorio precisamente en establecer si realmente el hoy imputado infringió o no las normas de carácter administrativo al celebrar un contrato interadministrativo sin incumplimiento de los requisitos legales, pues indudablemente ese es un tema que se debe desarrollar en juicio, establecer si al momento en que se celebró el contrato interadministrativo incumplió o no los requisitos para configurar o no el tipo penal. Es decir, que sí estamos hablando de un tema que debe resolverse en sede de juicio oral consagrado en el artículo 381, donde establece claramente que allá se deberá demostrar, más allá de toda duda, acerca del delito y de la responsabilidad penal del acusado. Es decir, que el tema del delito no se pierde todavía la discusión en sede de audiencia de juicio oral. Y es ahí precisamente el problema jurídico que nos vamos a enfrentar para desarrollar si estamos o no en una conducta punible, como lo ha indicado la Fiscalía, o para decir si estamos realmente frente a un comportamiento atípico, toda vez que surgió una norma posterior que cambió o flexibilizó
la manera de contratar o hacer la contratación interadministrativa. Desde ya el Ministerio Público considera de que en sede de contratación pública el incumplimiento de requisitos legales vigentes no sana o no se sana con una norma posterior que flexibilice la contratación. Y eso en virtud del principio de la irretroactividad de la ley en materia administrativa. Por eso el Ministerio Público considera de que este debate se debe continuar. Son criterios jurídicos que se deben analizar y la sede realmente para llegar a esa conclusión y dirimir el conflicto es en sede de juicio oral. Razón por la cual el Ministerio Público considera pues, que no se vulneran derechos fundamentales, como bien lo ha indicado el señor fiscal y la señora juez de primera instancia, y por eso se solicita a la segunda instancia que confirma a plenitud su decisión de no decretar la nulidad. Muchas gracias. Gracias, doctor. Cumplido entonces las previsiones del artículo 178 del rito procesal, considera esta funcionaria que es viable conceder el recurso, tal como lo norma el artículo 177. Discúlpeme, es que creo que Hernando Morales. Hernando Morales, su señoría. Doctor, dígame. Es que nosotros también no somos no recurrentes y podríamos decorrer traslado del recurso como no recurrentes. Pero no estarían legitimados, doctor. No estarían legitimados toda vez que no hicieron ninguna postulación de nulidad en su momento. Tal como lo indicó el señor fiscal, no fue una solicitud de bancada defensiva. Precisamente, no estarían entonces legitimados para la intervención como no recurrentes, doctor. Yo con discrepo de su señoría porque estamos hablando del recurso de apelación que interpone uno de los sujetos procesales. La norma dice claramente que se le corre a los no recurrentes y no hace ninguna excepción. O sea, considero que no solamente al Ministerio Público, a la Fiscalía, los otros abogados también podemos participar como no recurrentes, independiente de que hayamos o no pedido la nulidad. Eso en ninguna parte, doctora, hace la excepción. Yo sí le pediría que nos permitiera la participación a los abogados, bueno, en el caso mío, como no recurrente, porque no hay excepción alguna en la norma. Doctor Jorge. Sí, su señoría, antes de que el doctor Hernando Morales había solicitado la palabra, yo le había levantado la mano. Con ese mismo fin, su señoría, indudablemente seríamos como no recurrentes, así como le corrió traslado a la Fiscalía y a la Procuraduría como no recurrentes. Entonces, de evitar de pronto una posible nulidad por la no intervención, tiene el uso de la palabra doctor Hernando. Les agradezco entonces la concreción y se limiten como no recurrentes. No es el momento para que hagan postulaciones propias. En este caso, pues tal como se advirtió, solamente legitimado el doctor Quintana. Tiene el uso de la palabra doctor Hernando. Totalmente, su señoría, y en eso me limitaré y me referiré solamente a lo que se ha planteado por parte del doctor Quintana y frente a la decisión de la judicatura. Básicamente y concretamente llama mucho la atención que cuando hace la petición el señor doctor Quintana, de la cual comparto frente al tema el debido proceso y la nulidad planteada, su señoría, al hablar de la convalidación y al tratar de sustentar la convalidación, se refiere a la sentencia SU 360 del 29 de agosto de 2024. Y también cuando está hablando de la situación, tratando de hablar de la convalidación, le recuerda al doctor Quintana que la imputación fue de enero de 2024. O sea, en otras palabras, cuando yo leo el artículo del 339 y habla del trámite después de la imputación, viene en este momento la acusación y en el trámite una de las cosas que se debe plantear es las nulidades que se puedan presentar. ¿Dónde? En la imputación. Eso no ha cambiado con la sentencia. Lo que pasa es que su señoría dice, se dio la convalidación y con la claridad que nos dio la sentencia SU 339, pues pretende que se pudo haber discutido eso en la imputación. Pero recordemos que esa sentencia fue sacada 8 meses después de la imputación que se hizo a nosotros, porque considero, señores magistrados, que deben tener en cuenta que el fundamento, uno de los fundamentos que utilizó
el despacho para negar la nulidad o estudiar eso, era la figura de la convalidación y basado en una sentencia que salió 8 meses después. Recordemos igual que el señor fiscal, cuando estaba hablando para atacar la solicitud del señor Quintana, el doctor Quintana, también habló de una sentencia del Tribunal Superior de ahorita del 31 de enero del 2025, o sea, todas con sentencias posteriores a lo que se está planteando en esta situación. Y yo sí considero que hay un error gravísimo del señor procurador al referirse a la irretroactividad y al señor fiscal también frente a esa situación, porque es que confunden dos situaciones jurídicas claramente establecidas. El señor procurador habla de la irretroactividad en tema contencioso, eso no se discute, pero es que aquí no estamos discutiendo la nulidad desde el punto de vista contencioso del contrato, y estamos totalmente de acuerdo que esa nulidad, si se presentó, digamos, en gracia de discusión y sin aceptar ningún hecho, porque nosotros tenemos planteamiento que cuando se firmó el contrato, no solamente lo que dicen los estatutos, es lo que permite la Constitución y la ley. Y vamos a demostrar que lo que permitía también la ley en ese momento, sin necesidad de hablar del otro acuerdo, permitía celebrar el contrato, no lo voy a tocar aquí, pero aquí no se está discutiendo si el contrato es legal o no. Y el señor fiscal dice es que yo me referiré a que en ese momento preciso pasó unas circunstancias que él considera irregulares. Totalmente de acuerdo. La favorabilidad es en la conducta penal. En la conducta penal cuando vienen o normas posteriores, jurisprudencia, que permite que se sanee, digamos, de alguna manera, o que no se absuelva o se refiera a esa conducta de ese funcionario que en un momento pudo haber cometido una conducta. A mí me llama muchísimo la atención porque en Colombia no ha desaparecido la favorabilidad en la conducta penal, estoy hablando de la conducta penal, ni por los tratados internacionales y sostenido por eso. La confusión del señor procurador y el señor fiscal es como si hubiéramos congelado en el tiempo y ya desaparecen las normas posteriores que favorecen esa conducta del funcionario público. Yo no estoy hablando del contrato como tal. Y si el acuerdo es posterior y digo no, yo lo que estoy hablando es que llama mucho la atención es que como si tuviéramos que congelarnos al momento del contrato y a pesar de que salgan normas posteriores que convaliden o que justifiquen esa conducta, ya no la podemos aplicar porque estamos discutiendo esa celebración y no se puede tocar. Eso naturaliza el principio de favorabilidad contemplado en las normas de tratados internacionales sobre derechos humanos, lo que protege la Constitución y protege como derecho fundamental. Yo considero que sí se vulneró por parte de la petición en el momento, sin tener en cuenta las sentencias posteriores. Hacer esas sentencias que salieron de manera posterior, retroactivas, para que aplicar la que se debió aplicar, actuar en determinada forma, eso también viola la Constitución y los tratados internacionales. Porque ¿cómo vamos a saber en enero de 2024 que la Corte en agosto iba a cambiar una posición o a permitir que la imputación era una mera acto de comunicación y que no podían, y que en ese momento no se podían plantear ese tipo de nulidades? Entonces, yo sí considero en este caso, señores magistrados, que la petición de mi colega le debe prosperar en todo sentido, que los argumentos que tiene el señor fiscal, reitero, no estoy hablando de la legalidad, no estamos hablando de la legalidad del contrato, sí o no, estamos hablando de la conducta penal que permite el principio de favorabilidad y por eso el sustento tampoco del señor procurador de la irretroactividad en temas administrativos. No estamos hablando de temas administrativos, estamos hablando de conductas penales, claro que se puede aplicar. Entonces sí solicito que se revoque esa decisión por parte de los señores tribunales y se conceda la petición de mi colega. Muchas gracias. Doctor Jorge. Gracias, doctora. Inicio de la siguiente forma, su señoría, y es solicitándole a la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Cali, de acuerdo con la argumentación que voy a llevar a continuación, y es que al momento de conocer en sala
revoque la decisión por parte del Juzgado Décimo Penal del Circuito con funciones de conocimiento y subsidiariamente se conceda la nulidad debidamente soportada en sala de audiencia de acusación. Y lo anterior, su señoría, yo lo fundamento de la siguiente forma. Escuché a la judicatura, a quien le debo todo el respeto por audiencias que he tenido con ella, al señor fiscal por sus conocimientos, a su señor procurador, por lo respetuosos que son, pero eso no quiere decir que este togado tenga que ser consecuente con los postulados de los mismos. Y lo anterior es de la siguiente forma, su señoría, y baso en lo siguiente, lo que estamos discutiendo y lo que el doctor Julián Quintana argumentó fueron factores objetivos. Nosotros en ningún momento el señor defensor del doctor Marco Vera habló de subjetividad, acá no habló de unas conductas subjetivas, habló de factores objetivos, que son unas leyes, que son unos postulados legales, que con el mayor respeto yo lo digo, el señor fiscal es un fiscal especializado de la Unidad de Administración Pública. El señor procurador y todos los que nos encontramos en audiencia podemos decir que somos abogados, la gran mayoría, y conocemos que cuando son conductas de personas, la ley se debe de aplicar la favorabilidad. No estamos hablando, como lo dijo el doctor Hernando Morales, como lo dijo el doctor Julián Quintana, de decretos administrativos. No estamos hablando del procedimiento administrativo, no estamos hablando de la jurisdicción administrativa, estamos hablando de unos ciudadanos que lo que más se violaría acá, su señoría, si llegáramos a perder, sería el segundo derecho más preciado, que es la libertad después de la vida. Entonces, indudablemente acá no estamos hablando de leyes, si son del resorte del contencioso administrativo, estamos hablando de la jurisdicción penal. Y vuelvo y digo, por ser conductas en materia penal, indudablemente se debe aplicar la favorabilidad. Y yo debo entender la teoría del caso de cada uno, y la teoría del caso de la defensa es diametralmente opuesta a la teoría del caso de la fiscalía. Pero lo dijo el doctor Julián Quintana, es que acá estamos frente a unos derechos que deben de ser protegidos de forma inmediata al haberse avisorado, haberse observado por quienes administran justicia. Y la verdad, su señoría, yo lo que más busco, y que los honorables magistrados de la Corte del Tribunal Superior de Cali, es que observen que acá estamos frente a unos derechos fundamentales que son la libertad, que es el buen nombre, que es la honra. Es que, su señoría, no puede ser caprichosa la decisión de que vayamos a un juicio oral y que sea debate y del resorte de unos alegatos de conclusión. Nosotros nos encontraríamos frente a una acusación que no puede pasarse por alto, su señoría. Estamos hablando de que sería una restricción para muchas oportunidades laborales y demás para los involucrados. En este caso, indudablemente para el doctor Marcos Vera, pero indudablemente también para mi prohijado y para el doctor Juan Diego. Es para todos quienes una acusación no puede ser, su señoría, un capricho de que vayamos al juicio oral y que sea el resorte del debate probatorio. Yo puntualmente, su señoría, le digo, acá estamos hablando, y a los honorables magistrados, de un factor objetivo. No es la subjetividad de la interpretación de las dos partes en conflicto. No es que yo lo vea el 6 y la fiscalía lo vea el 9. Es que acá estamos hablando de unas normas y estamos hablando del factor objetivo, y esa norma es indudable. Y desde que entramos a derecho, al primer año de derecho, nos dimos cuenta que en materia penal se debe aplicar la retroactividad cuando es favorable. Con base en ello, su señoría, para no extenderme, le solicito a la sala de decisión del Tribunal Superior de Cali en su sala penal
que al momento en que decida con respecto a este recurso, revoque la decisión tomada por parte del Juzgado Décimo Penal del Circuito con funciones de conocimiento y, por lo tanto, conceda la nulidad decretada, argumentada y soportada por el doctor Julián Quintana y coadyuvada por los dos abogados de la bancada de la defensa, por el doctor Hernando Morales y por Jorge Giraldo, aquí presente. Muchas gracias, su señoría, muy amable. Gracias, doctor. Surtido entonces con el trámite ante los no recurrentes, indicaba que se cumplen los requisitos del artículo 178 del rito procesal. Se encuentra que el recurso ha sido sustentado en debida forma. En consecuencia, tal como lo norma el artículo 177, se concede el mismo en el efecto suspensivo ante el Honorable Tribunal Superior de este Distrito Judicial de Cali, remisión que se hará a través del centro de servicios, lo que implica la suspensión de la audiencia de formulación de acusación a la espera de la decisión del superior. Como quiera que en audiencia anterior se había agendado de manera tentativa para audiencia preparatoria, confiando que hoy pudiéramos culminar, vamos a dejar de manera tentativa esa fecha para, si corresponde, continuar con la formulación de acusación. Lo haríamos en esa calenda, 30 de mayo del año 2025, 8:30 8:30 de la mañana, para que la dejen la anotación allí en la agenda, no ocupen ese espacio, por favor, y esperemos entonces que previo a ella ya tengamos un pronunciamiento y definida la situación. No siendo otro el objeto de la presente, finaliza siendo las 10 horas, las 12 horas, 10 minutos. Pueden retirarse, que tengan buena tarde. Muy buena tarde para todos, muy amables, gracias. Momento Que para estén bien, todos. Hasta luego, gracias. Una buena tarde para todos. Gracias, señoría. Hasta luego, señora juez. Señor, se ve.